¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde, bueno, evidentemente cada vez que hablamos de ciudad, de planeación urbana, de comunidad, de espacio público y todos estos temas, necesariamente tenemos que referirnos a las reglas del juego. Y las reglas del juego son la serie de marcos regulatorios que tienen que ver con el modelo, con lo que los ciudadanos, la iniciativa privada, el gobierno nos conocimos. Hoy, para hablar de vivienda, de desarrollo urbano y de gestión regulatoria, pues venimos a la Asamblea Legislativa, de este hermoso recinto, y estamos con la diputada Dunia Ludlow. Dunia, qué gusto. Hola, Horacio, muchas gracias. Muchas gracias por invitarte y un saludo aquí a todos los televidentes que nos acompañan. Dunia es la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en vías de convertirse en Ciudad de México, y obviamente estamos hablando a la hora de la Ciudad de México de un monstruo urbanamente entendido, ¿no? Es una de las ciudades más grandes del mundo, con problemas si la ciudad es la ciudad más grande del mundo, pues los retos, oportunidades y problemas pues son del mismo tamaño. En materia de vivienda, de planeación urbana, ¿cuál sería tu diagnóstico? ¿Dónde estamos parados como ciudad? Pues mira, desde que nosotros entramos a la Comisión de Vivienda, nosotros nos pusimos como meta primera elaborar como un diagnóstico que nos diera el piso de hacia dónde tenemos que ir en materia de vivienda y de desarrollo urbano, que por eso hemos hecho una muy buena mancuerna con la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura de esta Asamblea Legislativa del Distrito Federal, de la que también formo parte. Porque creo que no podemos hablar de una política de vivienda si no hablamos de una política de desarrollo urbano y viceversa, pues al final son políticas que se complementan la una a la otra, y también habría que agregar medio ambiente, movilidad, recuperación de espacios públicos, etcétera, ¿no? Para lograr concretar algo que, de acuerdo a lo que dices, me parece que tenemos una gran oportunidad en la Ciudad de México, en el marco de la reforma política de la Ciudad de México, que es concretar algo que tenemos derecho todos los que habitamos en esta gran ciudad, que es el derecho a la ciudad. ¿Qué implica el derecho a la ciudad? Pues que pasa desde una vivienda digna a un transporte adecuado, servicios públicos adecuados, porque de poco te sirven viviendas que no tienen agua, ¿no? Servicios públicos adecuados y transportes públicos, educaciones, más bien centros de educación, etcétera, espacios públicos que permitan integrar nuevamente a la Ciudad de México, como en algún momento tuvimos a la Ciudad de México, que era una ciudad que se respiraba de manera distinta, ¿no? En el que no había tanto encono, no había tanta violencia entre los unos a los otros, sino más bien se percibía un sentido de comunidad que los últimos 20 años me parece que de manera sistemática y muy acelerada se ha venido perdiendo. Entonces justamente por eso nos dimos a la tarea de checar ahí qué es lo que estaba sucediendo y nos dimos cuenta que todo el ordenamiento que tenemos y marco jurídico en materia de vivienda, en materia de desarrollo urbano, el Programa General de Desarrollo Urbano, los programas parciales de desarrollo urbano en cada una de las 16 delegaciones están completamente desactualizados. Y entonces cuando tenemos un marco normativo que más que invitarte a la certeza jurídica y a la planeación, te invita al todo lo contrario, pues justamente suceden estos enfrentamientos entre que parece que la consigna de quienes hacen vivienda, generan desarrollo, centros comerciales, etcétera, y los vecinos están enfrentados, pero no están enfrentados porque tengan visiones distintas de ciudad. Al final, tanto alguien que invierte en la ciudad como alguien que vive en la ciudad quiere lo mismo, una ciudad en la que pueda habitar, una ciudad en la que prevalezca su derecho en la ciudad desde el punto de vista de las inversiones, en donde sus inversiones no se pierdan, y en el punto de vista del vecino que vive ahí, en donde pueda disfrutar de su propia ciudad. Sin embargo, el propio gobierno de la Ciudad de México y también las diferentes legislaturas que han pasado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en vez de propiciar a través del marco jurídico y políticas públicas que lleven este punto de encuentro, pues lo han dejado, y esta falta de certeza ha venido en el enfrentamiento.
Sí, y nos hemos dado cuenta con una ciudad que pareciera que durante décadas creció un poco anárquicamente. Somos una ciudad que a lo mejor más que en población hemos crecido en extensión y el reto de generar servicios es muy importante. Evidentemente de lo que se trata, lo dices perfectamente, es que todos coincidamos con un proyecto de ciudad para que después aquí, precisamente en las instancias legislativas, se vayan creando los marcos regulatorios que permitan que, estando de acuerdo con el objetivo, ahora haya condiciones para que se alcance el objetivo. Hoy, ¿qué consideras tú que sería lo que es indispensable de ser actualizado para que esta ciudad tenga un marco regulatorio en orden con su proyecto de ciudad? Mira, nosotros empezamos a trabajar en una ley de desarrollo urbano y vivienda. Yo estaba trabajando en la parte que me toca, que es la de vivienda, y ya la Comisión de Desarrollo Urbano trabajaría en la otra. Pero se nos atravesó algo que es muy importante en la Ciudad de México, que es nuestra primera constitución. Okay. Y creo que en esta constitución nos dará todos los elementos para poder hacer todo el ordenamiento jurídico regulatorio de esa constitución para avanzar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a pugnar? Y ahí te lo digo no como presidenta de la Comisión de Vivienda, sino como integrante del Partido Revolucionario Institucional, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Lo que nosotros buscaremos es que se garantice este tema, el derecho a la ciudad, ya sea que nos pongamos de acuerdo en que vamos a tener una constitución minimalista o una constitución que incluya políticas públicas como nuestra Carta Magna, que desde el artículo 1 hasta los transitorios se incluyan cuestiones como la perspectiva de género, pero en el tema que nos toca, el tema del derecho a la ciudad, porque aquí, a diferencia de otros estados de la República, de otras entidades de la República, en donde el tema de política urbana es uno de los temas, ¿no? Porque tienen problemas de campo, están configuradas de manera distinta. En la Ciudad de México estamos hablando de un estado-ciudad. Entonces, a partir de esta construcción de la Constitución, en donde se vea una constitución con perspectiva de desarrollo urbano, nosotros estaremos elaborando en el marco jurídico, y mientras tanto creo que nos debemos de meter en estos temas que nos permita empezarle a sacar presión a la olla y empezar a equilibrar la oferta y la demanda en materia de vivienda en la Ciudad de México, que actualmente está muy desequilibrada. Pues clarísima, una visión muy clara de la parte legislativa que es fundamental. Les repito, o sea, tenemos que aprender a que nuestros legisladores tienen que ayudarnos a crear el entorno que permita que las cosas fluyan, que ciudadanos, inversionistas, financieros, todos vayamos remando en el mismo sentido. Lo peor que nos puede pasar como sociedad, y más cuando estamos hablando del proceso de construir ciudades, es que cada quien nos pongamos en el centro y rememos para lugares diferentes. Entonces, si les parece, vamos a un corte comercial. Duria, vámonos a un corte. Sí, por favor. Volvemos en un momento y seguimos platicando de ciudad en este hermoso recinto de Donceles en la Ciudad de México. Volvemos. Y seguimos transmitiendo desde el recinto de la actual sede de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, que Dunia nos decía antes de salir a corte, que en un principio, hace ya algunos años, fue la primera Cámara de Diputados. Sí, fue la Cámara de Diputados, de hecho, no hace mucho, porque todavía un compañero senador mío estuvo aquí, me decía hasta dónde estuvo sentado, y sí, tiene mucha historia nuestros recintos, la verdad se siente muy a gusto trabajar aquí. Espero que demos el ancho para resolver todos los problemas de la ciudad, sobre todo en esta coyuntura que nos encontramos y que hemos venido platicando en tu programa, Horacio. Y es un momento bien importante porque, como bien decías, durante muchos años había sido el tema de la reforma política, que si esta ciudad, el Distrito Federal, debiera cambiar su estatus, ok, ya cambió. Ahora vamos a hacer la entidad federativa número 32, la Ciudad de México, y se va a hacer una nueva constitución, y esta constitución nos fuimos al corte donde tú decías que, entre otras cosas, yo estoy de acuerdo contigo con tu concepto que sea una constitución minimalista, que primero, antes de podernos hacer todas las tripas, que después puede ir evolucionando, pero dejemos bien claros algunos aspectos fundamentales. Y uno, como bien lo dices, más que otra, el derecho al hábitat o a la vivienda o todo aquello, habrá el derecho fundamental, el derecho a la ciudad. Sí, completamente. Y esto que dices de los principios de nuestra Constitución es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos constituciones tan extensas o leyes tan extensas, de pronto parece que son leyes y constituciones para los especialistas, sí, claro. Pero una constitución es para todos los ciudadanos. Entonces, lo mejor sería que fuera como una constitución
que contengan los principios, o sea, que prácticamente los tuviéramos con nosotros a todos lados y que esos principios que nosotros avalamos los conozcamos todos y los hagamos valer, todos, independientemente de nuestra condición social, de nuestra condición económica, etcétera. Pero regresando al tema que nos toca, justamente por este tema de la Constitución, nosotros vimos que también era importante no dejar de hacer nuestra labor legislativa, porque al final en el tema de vivienda en la Ciudad de México pues tenemos muchos problemas, ¿no? Sobre todo producidos por el encarecimiento del suelo, que ese encarecimiento del suelo en la Ciudad de México te permite, o más bien no permite, construir vivienda dirigida a los sectores que ganan entre 0 y 5 salarios mínimos, que en el caso de la Ciudad de México estamos hablando de casi el 50% de la población que habita en la Ciudad de México. Entonces, la Ciudad de México, el otro día, en una reunión que tuvimos con la Sociedad Hipotecaria Federal, los que integramos el grupo parlamentario, vimos un dato que me parece muy representativo. Del año 2012 hasta ahorita, el valor del suelo ha subido 35%. Y podemos nosotros asegurar que el salario de casi nadie ha subido en esa proporción. Entonces, nos habla mucho del problema que tenemos y que independientemente de que sí tenemos una gran oportunidad para ponernos a arrastrar el lápiz y hacer una propuesta de manera integral una vez que tengamos aprobada nuestra Constitución, de momento me parece que podemos meternos en los temas para ver qué vamos a hacer para atender esta demanda de vivienda, sobre todo de interés social en la Ciudad de México, que actualmente no se está cubriendo adecuadamente y que lo único que están haciendo es generar más presión a la olla, como si fuera una olla express, en esta materia. Y lo malo es que con la presión a la olla los frijoles salen buenos. Sí, sí, y sí. La gente que debiera estar viviendo aquí en el corazón urbano, estamos en el corazón de la ciudad, debiera estar viviendo por aquí. Mucha gente se tiene que vivir a la periferia, creando zonas urbanas que no están debidamente atendidas y que no es lógico, ¿no? La lógica sería que la gente de la Ciudad de México tuviera oportunidad de seguir viviendo en sus colonias, los hijos y todas las nuevas familias se puedan quedar ahí. Te voy a poner dos temas, a ver tú qué me das tu opinión. Uno de los temas para diluir el impacto del costo del suelo y permitir hacer más vivienda es la densidad. Y el otro sería algunos temas de vanguardia, hablando de temas de movilidad, como por ejemplo limitar el uso de cajones de estacionamiento o incluso eliminarlos. A mí se me ocurre que si yo no tengo mucho dinero y voy a comprar una vivienda a 1 cuadra o 2 cuadras o 3 cuadras del metro, pues a lo mejor me queda claro que no necesito coche, ¿no? O a lo mejor la condición es, si no tienes dinero y te vas a comprar una casa cerca del coche, pues dame chance y te permito que hagas la vivienda, pero sin coche. O sea, ¿qué opinas de esos dos factores que regulan el costo del suelo? La exigencia de estacionamiento y la densidad. Mira, sobre el primero, me parece que también va muy ligado en la política pública, de cómo se lleva la política pública en materia de vivienda, sobre todo en los sexenios pasados en materia nacional. Teníamos un sexenio que desarrolló muchísimas viviendas fuera de las zonas metropolitanas. En el caso del DF es muy representativo lo que pasó en Zumpango, que hicieron 200,000 viviendas, 200,000 viviendas que empezaron con un índice de calidad de vida acá y actualmente, después de 10 años, que en materia de vivienda no es nada, porque en vivienda no nada más es no es solo como una televisión que la tiene 5 años, 3 años. Si no es el ciclo de vida útil de un producto y punto, ¿no? No, es tu patrimonio, no nada más el tuyo, sino el de tu familia. Entonces, 10 años es nada que baja hasta el suelo en tan solo 2 años. Entonces, ese tipo de política de sacar a la gente de la ciudad fue completamente un error que lo único que hizo fue colapsar a la ciudad en más tráfico, porque al final la gente sigue viniendo a la ciudad a trabajar. Entonces sí, completamente de acuerdo contigo, creo que debemos redensificar la ciudad, pero de manera planeada. Sí, claro. O sea, no podemos redensificarla por redensificarla, creo que sí tenemos que meternos en los temas de drenaje de agua para que también tengan los servicios adecuados. O sea, como lo comentaba hace rato, una vivienda que no tiene servicios adecuados no sirve de absolutamente nada.
Y en el otro tema de los cajones de estacionamiento, sí, completamente de acuerdo, pero también ahí va ligada con otras cosas, que en la Ciudad de México, no sé por qué razón, los que habitamos aquí tenemos una mala costumbre de apropiarnos del espacio público, ¿no? De dejar nuestro carro estacionado una semana, 2 semanas, 3 semanas sin moverlo y sin tener la conciencia de que no es nuestro lugar de estacionamiento, es la calle de absolutamente todos. Entonces, por eso se ha venido obligando a los edificios a hacer sus sótanos de estacionamiento hacia abajo, justamente para no tomar espacio que pueda ser para ocuparse en oficinas, en vivienda, etcétera, pero creo que sí, son de estas cosas que son muy importantes, que implican el reordenamiento integral de la ciudad. Muy bien. ¿Te parece que vayamos a un Sí. segundo bloque Sí, sí, sí. comercial y en un momento volvemos con ustedes para seguir platicando de ciudad y más con este gran laboratorio que es la Ciudad de México? Volvemos. Y bien, seguimos platicando con Dunia Ludlow. Dunia, qué interesante ver toda la visión como que como legislador tienen para el proceso de crear ciudad, que a fin de cuentas a veces se nos olvida, pero es fundamental. Tú hablabas de un proceso de tema de planeación. ¿Qué pensarías que ha sido la planeación de la ciudad y cómo debiera cambiar? Pues creo que, por ejemplo, hace rato que hablabas de los estacionamientos y que ponías el ejemplo de los estacionamientos que entre más costosos, que fuera de cámara para los televidentes que También no lo cuenta, escucharon. el fuera del aire también cuenta. Sí, también comentaba que había estacionamientos que te iban cobrando más y que eso desincentivaba el uso de los automóviles. Fíjate qué importante es ese tipo de visión en la planeación de las ciudades y en el concepto dentro de las personas. En esta ciudad, que durante muchos años nos han dicho el gobierno, los partidos que han gobernado la ciudad, o más bien el partido fragmentado en la ciudad, que primero los pobres, pero es una ciudad que se ha hecho y que se ha construido en los últimos años para los automóviles, Sí, claro. que se ha invertido en segundos pisos, que se ha invertido en más lugares de estacionamiento, etcétera, y propiciando más el uso de los automóviles y no el uso del transporte público. Cuando una ciudad rica no es aquella que más coches tiene, es una ciudad rica es aquella en donde todos podamos utilizar y disfrutar de los espacios públicos que nos unen, incluyendo el transporte público, ¿no? Sí, claro. Entonces yo creo que esa manera de ver las cosas, que es como una visión muy cortoplacista y muy asistencialista, muy de yo puse mi segundo piso, yo hice mi programa para los adultos mayores, yo hice no sé qué. Y las fotos, ¿eh? Sí, y las fotos. Hay veces que es una mejor foto con un puente atrás. Claro. Un plan a veces la gente no lo valora y eso es una trampa mortal para los ciudadanos, porque para los ciudadanos un buen ejercicio de planeación, donde hay veces que dicen que la mejor obra pública es la que no se ve. es la que no cuesta, la que no cuesta. No hay veces que 3 o 4 rayas, hay veces que planear bien. Por ejemplo, la mejor obra pública que se ha hecho en Insurgentes es prohibir las vueltas. Claro. Es la mejor obra y no costó un centavo, ¿no? Y no costó nada. Sí, totalmente. ¿Y esto qué hace? Genera ciudad. Claro. ¿No? Y en vez de dividirnos como ciudad, en vez de partir a la ciudad como si fuéramos clientelas y perdiendo este sentido de comunidad de que al principio hablamos, ¿no? Yo me acuerdo mucho, y por eso estoy muy metida en este tema, de esta ciudad en la que caminaba con mis abuelitos y nos saludábamos a los unos a los otros y cada quien barría la entrada que le correspondía, íbamos al mercado, conocías al mercado, sabías quién daba la mejor fruta, y hoy estamos en una ciudad completamente diferente en donde uno no se hace responsable ni siquiera de tirar la basura en el lugar en donde la tiene que tirar, cuando antes no era así. Entonces, creo que en eso nos debemos enfocar, cambiarnos el chip, pasar del asistencialismo, del clientelismo, a empezar a generar un desarrollo colectivo que permita la integración y la cohesión de todos los que habitamos en esta ciudad para que podamos vivir en paz, y no solamente vivir en paz, sino que podamos disfrutar del lugar en el que vivimos. Esa es la parte fundamental de los legisladores, que aparte de poner las reglas para toda la iniciativa privada, el gobierno y la sociedad, también tienen que crear los cauces que permitan que la participación, este interés de la sociedad,
se traduzca en un modelo que permita que esa participación sea efectiva, porque la participación ciudadana no se hace protestando contra todo o apoyando todo, sino se hace con un canal que diga, tú puedes incidir en esto hasta acá, con esta representatividad. Poniendo límites, tú llegas aquí, la autoridad llega aquí, tú ciudadano llegas hasta acá, totalmente de acuerdo. Acá. Y el legislativo acá. Es fundamental porque el legislativo es el que, a ver, antes de que salten a la cancha y se pongan los chorcitos, aquí está el reglamento. Pero el principal responsable en estos términos es quien construye ciudad. Y quien construye ciudad, sí, por supuesto, es el legislativo a través de las normas que expide y también, por supuesto, el ejecutivo a través de las políticas públicas que implementa. Entonces, sí creo que ahí, en esta gran oportunidad que tenemos, de volver a replantearnos como ciudad en los próximos 100 años, me parece que tanto el Ejecutivo como el Legislativo nos tenemos que poner las pilas y pensar en esta ciudad que queremos, no en 6 años ni en 3 que viene el próximo proceso electoral, sino en los próximos 100, 150 años. Sí, claro, el tema no es pensar cuál va a ser la próxima calle peatonal, sino si en el futuro esta ciudad va a ser una ciudad caracterizada por las calles peatonales, ¿no? Sí. En ese sentido, hay veces que se habla de la planeación y la planeación se limita a una serie de transparencias, ¿no? Ahí va la transparencia con los rojos y los rojos es esto. Y cada planeación que se haga tiene que venir etiquetada con una grapa, con una inversión, por ejemplo, ¿no? Y si se hace un proceso integral de planeación y legislación y todo, se van a alinear la planeación, la regulación, los reglamentos específicos, la inversión, y todos nos ponemos de acuerdo, porque si bien es cierto que todos construimos ciudad, ya ves que ahora de repente todos somos, no, pues sí, todos somos, pero hay gente que es más responsable que los otros. Claro. Y qué bueno que lo puntualizas de la responsabilidad, todos vamos a hacer ciudad, pero nadie le quita la responsabilidad a legisladores y a gobierno. Totalmente. Y una cosa adicional que te mencionaría y que tú lo comentaste ahorita en esto que me acabas de decir. Por eso es tan importante que nos metamos en el tema de la rendición de cuentas y la transparencia en nuestra ciudad. A nosotros nos ha costado mucho una ciudad que realmente no ha tenido contrapesos. Y justamente por esta falta de contrapesos, hoy tenemos una ciudad poco planeada, políticas públicas poco planeadas, programas poco planeados que han venido en mermar y deteriorar sistemáticamente a nuestra ciudad en todos los sentidos. Entonces creo que ahí sí, tanto nosotros como partidos de oposición, pero sobre todo la ciudadanía, sí debe de ser muy exigente en esta oportunidad que tenemos ante la nueva Constitución, procurar que tanto en las jefaturas delegacionales, que eso sí no le rinden cuentas a nadie, o sea, vienen aquí y durante muchos años que no había oposición, o sea, casi se ponen de acuerdo entre ellos mismos y han venido haciendo esto de saltar de la asamblea a la jefatura delegacional, de la jefatura delegacional a la asamblea, etcétera, y realmente no ha habido contrapesos. Que ahora en las jefaturas delegacionales, en las nuevas demarcaciones territoriales, con sus concejales, esos concejales efectivamente sean un contrapeso del jefe delegacional y darle mucho más atribuciones ahora al Congreso local para que efectivamente sea un contrapeso del jefe de gobierno de la Ciudad de México. Pues Dunia, muchísimas gracias, se nos acabó el tiempo. Gracias por tu tiempo y gracias por recibirnos aquí en este maravilloso recinto. Caray. Muchas gracias, muchas gracias. Es su casa y la casa también de todos ustedes. Bueno, ya quedamos. Esto fue Vivienda en Verde y esto fue el proceso de hacer ciudad. Gracias.